Hoy vamos a hablar con el doctor Javier Hidalgo del ozono. En primer lugar, Javier, ¿qué es el ozono? Bueno, el ozono es un gas. El ozono es un gas y una molécula de ozono son 3 átomos de oxígeno. Vale. Una molécula de oxígeno son 2 átomos de oxígeno que van apareados. Cuando a esos 2 átomos de oxígeno se une otro átomo más de oxígeno, Eso es el ozono. es O3, ozono. O3, El ozono. oxígeno es, una molécula de oxígeno es O2. El ozono es O3. O3. 3 átomos de oxígeno. 3 átomos de Juntos, oxígeno pegados ahí. juntos, pegados. Pero Pegados. son muy inestables, porque el oxígeno, como está cómodo, es apareándose 2 a 2. Los tríos no les gustan Los el tríos oxígeno. no les gustan, No les gustan vamos al a hablar de oxígeno. otra cosa. Efectivamente. Estamos hablando de tríos de oxígeno, no va Efectivamente. bien y son muy muy inestables. inestables. Por eso el ozono se produce y se descompone. Se produce y se descompone. O sea, hay un proceso de unión y Claro. descomposición, de unión y descomposición. Eso ha sido un inconveniente para el desarrollo de la ozonoterapia médica, porque no se puede vender, no se puede almacenar, hay que producirlo y aplicarlo. Pero hay un ozono médico, Hay un ozono médico. ¿y eso qué quiere decir? Que haya El un ozono se médico. utiliza en medicina desde principios del siglo XX. Hay que tener en cuenta que el ozono es un gran germicida. Se Esa- empleaba en las enfermedades infecciosas. Se empezó a emplear en la enfermedad periodontal, en la piorrea, en las infecciones de la boca, en las fístulas de la boca. Pero eso Entonces, estamos hablando de 1914. En la Primera Guerra Mundial se utilizó mucho en el pie de trinchera. Ya. En las gangrenas de los soldados que estaban en las trincheras, en el pie de trinchera se empezó a utilizar Pero el ozono. el ozono médico sigue siendo O3. Esos 3, cuando ponían ozono médico en los soldados que tenían pie de trinchera, Sí. que tenían los pies gangrenados Ya, de estar en las trincheras, no en un ambiente tóxico, un ambiente infeccioso, infeccioso, tenían gangrena, falta de oxígeno, el ozono hiperoxigena, aumentaba el oxígeno y además era germicida, mataba bacterias. Y Entonces, se empezó a utilizar ahí. aunque ahora ya se habla a nivel general, ya todo el mundo o mucha gente Sí. conoce el ozono que se puede utilizar en el tratamiento de distintas enfermedades, realmente no es una terapia, no es un tratamiento nuevo, estamos No. hablando de hace más de 100 A años. principios, más de 100 años, a Más de principios del siglo XX, en universidades de renombre, en la Universidad de Londres, había unidades de oxigenoterapia y se investigaba con ozono. Luego llega el boom farmacológico y ya el ozono queda relegado por esa incomodidad de no poder almacenarse. Almacenarlo, claro que no, eso es un no problema. se puede comprar, vender, no se puede... Hay que fabricarlo, Hay que en el fabricarlo sitio y donde- aplicarlo, porque es muy aplicarlo. inestable. El Vale. ozono químicamente Hemos es muy dicho que es inestable. un trío que es inestable. Es inestable. Y ahora la pregunta, que a ver si la gente que nos vea y que nos lea lo entiende claro. ¿Cómo actúa el ozono para ser beneficioso para la salud? Luego veremos en qué enfermedades se Vale. puede utilizar. Es muy sencillo de entender. Yo siempre digo que, bueno, lo que no te mata te hace más fuerte. Eso vale para las células. Vale. Yo una célula la estimulo, la estreso, que hay distintos modelos de estresar una célula. La puedo estresar quitándole oxígeno. Vale. La puedo estresar oxidándola un poco. Vale. Si no la mato, la hago más fuerte. Si yo a una célula la oxido un poquito y la célula no muere, sus antioxidantes se triplican. Vale. Los antioxidantes son la clave de la defensa celular. Cuando una célula está en un brete, cuando está amenazada por algo, lo que necesita echar mano es de su batería antioxidante. Vale. Es lo que la va a salvar. Yo, como a veces hemos hablado de este tema y incluso muchos médicos no conocen bien el tema, Sí, e incluso yo mismo tampoco soy un experto en esto en absoluto, pues he intentado decir, bueno, a ver si lo que me explica Javier, en algún sitio tengo yo una evidencia, por ejemplo, Sí. y entonces aquí en Murcia, los del CEBAS de Murcia, que Sí. es un centro de investigación, Sí, sí, sí. como tú sabes, Sí, 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 agrario, sí, sí, claro. pues descubrieron que estimulando con luz ultravioleta Claro. la vid, entonces esas uvas
producían mucha mayor cantidad de un antioxidante que se llama el resveratrol. Efectivamente. Y que luego, fíjate, ese resveratrol, como se vio que era un antioxidante muy potente, hay gente que lo ha comercializado, la industria química. O sea, sería ese el mecanismo, sí. Es decir, estresar para que la en la justa medida. Bueno, en la justa medida, ahí debe ser lo difícil, ¿no? Efectivamente, en la justa medida. Hay muchos modelos de investigación donde a las células de distintos órganos se les induce un tipo de estrés. Por ejemplo, yo cojo una célula cardíaca, yo cojo una rata y le pongo quimioterapia, doxorubicina. Nosotros hemos hecho estudios en la Universidad de Granada con doxorubicina en ratas. Le ponemos doxorubicina que produce daño cardíaco. Si antes le ponemos ozono, el daño cardíaco no existe. Vale. Eso está publicado. ¿Por qué? Porque cuando llega el veneno a hacer daño a la célula, como esa célula está entrenada, tiene un montón de antioxidantes preparados ahí. Está preparada y puede resistir. Bueno, pues este vídeo lo vamos a dejar aquí diciendo, haciendo un pequeño resumen de que el ozono no es nada nuevo, sino que es un tratamiento que se emplea desde hace ya más de 100 años, Cierto. Que es una sustancia muy inestable, que hay que prepararla en el momento de utilizarla y que su mecanismo de acción es que... inoculación de estrés controlado. Vale, esa es o sea, produce un pequeño estrés en la célula que hace que la célula produzca ante ese estrés más antioxidantes, como hemos visto en el ejemplo de la vis que se ha hecho. Exactamente. Eso sería unas ideas claras sobre lo que es el ozono. Sí. Pues en el próximo vídeo hablaremos de cómo se puede administrar el ozono en distintas enfermedades. Perfecto. Desde Murcia, España, Juan Madrid para Salud.